Las 5 leyes biológicas son principios que rigen todos los procesos biológicos de todas las enfermedades. La primera ley habla acerca del shock biologizante o bioshock, ese momento de conflicto inesperado que no se puede evitar y que crea un programa. Cuando hablo de un programa, lo hago refiriéndome a un sinónimo de enfermedad, visto que desde la descodificación biológica, las enfermedades en realidad son programas que tienen un sentido biológico. El bioshock sabemos que es dramático, que es intenso, que es repentino, inesperado y es inexpresado o vivido en soledad. Tiene la particular característica de que ocurre en 3 niveles de forma simultánea: a nivel de psique, a nivel de cerebro, a nivel cerebral y a nivel del órgano. Los acontecimientos que hacen reaccionar el cuerpo activan determinadas áreas del cerebro y estas áreas del cerebro buscan dar una respuesta o una solución en un órgano específico. Todo esto condicionado por el impacto emocional, es decir, por lo que nosotros hemos interpretado y etiquetado de estas reacciones corporales que sufrimos con el acontecimiento. Se activan estos 3 elementos de forma simultánea, con un nivel de intensidad similar, y allí se genera un programa. Otra particularidad del bioshock es que cuando hay mayor estrés, mayor intensidad, más grande va a ser la masa del conflicto. Una pregunta importante que debemos siempre contestar es: ¿en qué momento un conflicto se vuelve biológico? Para poder saber, para poder diagnosticar en qué momento preciso el conflicto se vuelve biológico, tenemos que indagar el momento exacto en el que una necesidad muy intensa, con un componente emotivo muy alto, quedó descubierta. No pudimos saciar o no pudimos abordar y dar solución a ese requerimiento que era bioemocional, es decir, que tenía ese componente somático, esa reacción, esa activación corporal, y que fue asociada con una emoción, con un sentir, con una percepción interna muy intensa. Entonces, cuando esa necesidad quedó completamente descubierta, allí es el momento en el que el conflicto se tuvo que volver biológico. Al no encontrar una respuesta en el exterior, nuestra sabia naturaleza vuelve al interior de nuestro organismo para poder seguir buscando la forma de dar solución a lo que se nos presenta. El sentido biológico propone que siempre hay una relación entre el tipo de impacto y el órgano que se ve afectado. Por ejemplo, cuando una persona, una mujer, tiene alguna afección mamaria, tenemos que encontrar cuál es el sentido de ese órgano, cuál es la función de ese órgano. Las mamas, las glándulas mamarias, sirven para nutrir a los hijos. El pecho, esta área está muy relacionada con el nido, con el cobijo, es nuestro primer hogar. Entonces, los conflictos, el sentido biológico de un programa que se haya creado con las mamas, con las glándulas mamarias, tendría directa relación con el nido, con la familia y con los hijos. De allí la importancia de entender cuáles son las asociaciones que cada individuo hace y qué es lo que la persona habla y expresa, no solamente verbal, sino que demuestra corporalmente cuando habla acerca de ese programa que tiene activado en ese determinado momento, de esos síntomas. Porque desde los síntomas nosotros vamos a ir encontrando esos hilos conductores que nos lleven al momento del bioshock. Por supuesto, este sentido biológico de la enfermedad no es consciente para la persona consultante y es un sentido que le aporta una herramienta de adaptación. Desde tiempos remotos, el ser humano tiene grabado a nivel celular, a nivel de toda su fisiología, memorias de adaptación que le han servido para adaptarse, para seguir evolucionando como especie, para sobrevivir. Digamos que en un momento a nuestro cuerpo siente una descompensación, siente que le falta azúcar
o que tiene, algún requerimiento de algún nutriente. Entonces, el cuerpo manda una señal a los jugos gástricos, al hígado. Se ocurre una combinación de activación fisiológica para que conscientemente nos dé hambre y busquemos una solución externa que sería el alimento. Fíjense que aquí hay una parte inconsciente y una parte consciente. La parte inconsciente, que es la respuesta autónoma vegetativa, esto que se activa sin que nosotros tengamos la más mínima idea consciente de lo que está ocurriendo, y luego la parte del comportamiento, que sí es consciente, que es siento hambre y voy a procurarme algo de alimento para poder cubrir esa necesidad de nutrientes. Supongamos que no encontramos alimento, que no hay manera de acceder a una fuente de nutrientes y allí se comienza a generar una fuerte carga de tensión. Emocionalmente, no todas las personas van a entender la sensación de hambre prolongada o la imposibilidad de encontrar alimentos de la misma forma. Digamos que a algunas personas se les pueden crear nódulos en el hígado, algunas personas pueden ir desarrollando gastritis. ¿A dónde quiero llegar con esta demostración? Que hay elementos, sí, básicos que están allí, que son compartidos con todas las especies, que nos pueden generar unas sensaciones similares, pero que los programas son activados también de acuerdo a ese componente y a esa percepción subjetiva influenciada por nuestras influencias culturales, por nuestra familia, por las creencias heredadas, por los componentes incluso transgeneracionales. Volviendo al tema de la adaptación y al de la inteligencia que tenemos memorizada en las células, esta parte, como ya le expliqué, es una parte inconsciente. Es una parte de la cual nosotros no tenemos no tenemos poder para elegir. Aquí es fundamental que conozcamos el concepto del inconsciente biológico. El inconsciente biológico es todo ese conjunto de comportamientos que se manifiesta en comportamientos arcaicos, en comportamientos instintivos, de los cuales nosotros no tenemos ningún control. El inconsciente biológico no distingue lo real de lo virtual. Es decir, lo que se vive o lo que se imagina se siente de igual manera y es procesado como si fuera real, como si todo estuviese pasando. Es inocente. No hay juicios, no hay bien y mal, porque el bien y el mal se van construyendo. Para el inconsciente biológico no existe esa división. Por eso se dice que es inocente. Para el inconsciente biológico, el otro no existe, porque todo se vive desde el yo. Es decir, nosotros incluso cuando vemos a otra persona que está sufriendo por alguna determinada cosa o que está alegre por determinada cosa, todo lo percibimos desde nuestra subjetividad. Entonces, esa emoción no es del otro, sino que pasa a ser mía. Por último, el inconsciente biológico es atemporal. No existe pasado, no existe futuro. Hay un presente absoluto donde las emociones, las vivencias, las sensaciones se reviven y se recrean. El cerebro es nuestro centro de comando. Las emociones y sensaciones corporales nos guían y la conciencia de ellas nos libera. Así funcionamos. Y como terapeutas, nuestra misión principal es llegar a ese punto, encontrar las señales que nos indican el momento de origen donde todo se programó y se activó, para poder acompañar a nuestros consultantes en un camino de inocencia, tal cual como nuestro inconsciente, y poder aceptar que las cosas sucedieron como sucedieron, para así iniciar un viaje a las profundidades que nos libere, nos haga más sabios y más saludables. Te agradezco por tu atención.